la próxima semana yo les voy a entregar sus micros corregidos, luego el patrón y ustedes van a poder ver sus micros. Ya no hay problema. Por eso que me preguntaba, ¿no? Doctor, ¿puedo llevar mi patrón? ¿Para qué? Si igual le voy a devolver su micro, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. ¿Listo? Les devuelvo para que ustedes vean, ¿no? Si se han equivocado, en qué se han equivocado, para no volverse a equivocar. Porque hay preguntas que en el parcial se pueden repetir del micro. Entonces, si se repite una o dos, imaginen, ¿no? Cada pregunta vale 2 puntos. Si se repite una, ya tiene 2 puntos más. Por eso yo les... Pero es prohibido sacar foto, ¿no? Al micro. Ustedes lo ven y me lo vuelven a devolver, ¿no? Entonces, cuando hagan sus exámenes, nunca hagan... no vean al vecino. Yo a pesar que los controlo, porque siempre hago yo 3, 4 exámenes. O sea, nunca es el mismo para todos. Es el mismo examen, pero en diferente orden, ¿no? Entonces, alguien puede decir, dime la 2, ¿no? Ya, pero no es la 2 en él, es la 7 en el otro, ¿no? Entonces no es lo mismo. Es porque es un poco difícil controlar tantas personas, ¿no? Entonces, pero no es que hay 2 exámenes, 3 diferentes, no solo es el orden, ¿no? Y estudien bien, porque en el examen, algo que no entra acá es clave. En el examen parcial entra con clave A, B, C, D, ¿no? Entonces, por eso es que tienen que estudien. Este micro no es ni la mitad de lo que es el parcial. Entonces, el parcial es más complejo porque ya relaciona un capítulo con el otro y ya es más dinámico. Así que, doctores, yo les digo a ustedes, estudien, no hay otro secreto, ¿ya? Entonces, si hay alguna pregunta del micro, yo cuando les devuelva, si hay algún error, yo ya les he dicho, ¿no? Si es error mío, punto para todos. Pues yo cumplo con lo que digo. Muy bien, avanzaremos. Yo sé que nos queda el tiempo corto, tenemos que acabar este capítulo. ¿Listo? Este Mateo es una ayuda. De logística, Adriano, que está con la filmación. Muy bien. Ahí está, pues. Gracias. Mejor, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Silencio. Avanzaremos. El tiempo nos apremia. Muy bien, cuando nosotros hablamos del oído, ya habíamos visto de que toda información sensitiva que se capta a nivel periférico, la única función es informar al sistema nervioso. ¿Qué es lo que pasa alrededor? Y el oído, pues, es uno de los que más información manda. Qué lindo sería, ¿no?, que todos nosotros podíamos escuchar más que hablar. Dice que las personas más aprenden escuchando que hablando. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido, ¿no?, una preocupación por haber hablado quizás algo que no es lo correcto? A veces problemas entre amigos, ¿no? Que ella dice esto, entonces, imagino, si en la vida tendríamos que escuchar más que hablar, sería un mundo diferente, ¿no? Y en la vida hay que no solamente escuchar, sino hay que ser muy observador. Es igual cuando había una rotación de urología, un urólogo agarró y dijo, todos mis estudiantes van a hacer lo mismo que yo haga. Y bueno, para usted explorar la próstata, ¿qué tiene que hacer? Un tacto rectal. Porque es la única manera clínicamente como usted puede valorar la próstata, ¿no? Entonces, agarra, mete el dedo, bueno, hace, ¿no?, el tacto de la próstata y viene, se chupa el dedo. Entonces él agarra y dice, bueno, mis 5 estudiantes de práctica tienen que hacer lo mismo que yo. Entonces, ¿qué pasó, no? Él, escuchen, presten atención, ¿no? Él metió este dedo, pero no chupó este dedo, chupó el de lado. Y las personas no vieron eso. Entonces, por eso que hay que ser siempre observador, ¿no? Entonces, en la vida hay que aprender más viendo y escuchando que hablando. Y a las chicas es difícil hacerles, ¿no?, que no hablen, ¿no? Entonces, ellas siempre hablan, ¿no? Entonces, tienen la razón. No podemos pelear con una mujer, nunca. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros mandamos la información hacia el sistema nervioso, este debe atravesar una serie de elementos anatómicos para que puedan captar desde el principio. Entonces, una vez que capta el pabellón auricular, va hacia el conducto auditivo, ¿hacia dónde va? Hacia la membrana timpánica. Por eso es que ustedes, cuando veían anatomía, dividían al oído en
tres partes, ¿no? Oído externo, oído medio, oído interno. Oído externo era pabellón auricular y conducto auditivo externo. Luego teníamos el oído medio, que era la membrana timpánica y la cadena de huesecillos. Y el oído interno, la cóclea. Entonces, si en la cóclea han visto ustedes que tiene la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Estas rampas están separadas por membranas, que es la membrana de Reisner o la membrana vestibular, y la rampa basilar, que separa una rampa con la otra, ¿no? Es lo que vamos a ir viendo. Y es por eso que acá nos habla, ¿no? que la membrana timpánica y la cadena de huesecillos, lo que hacen ellos en cierta manera es mandar información hacia la cóclea. O sea, ¿qué hace? Que si yo tengo un sonido muy intenso, la membrana timpánica se tensa, se vuelve dura. ¿Para qué? Para evitar que vibren los huesecillos. Por eso que hay un músculo tensor del tímpano. Cuando yo apenas hablo, ese músculo se relaja y la membrana puede vibrar. Pero cuando usted va a la discoteca, va mucho ruido, entonces se contrae. ¿Para qué? Para evitar de que vibren mucho estos huesecillos, ¿no? Entonces, la siguiente. Ahora, cuando nosotros hablamos de membrana timpánica, pues ella tiene un músculo, que es el músculo tensor del tímpano. Y este músculo tensor del tímpano, pues como su nombre dice, ¿no? Se puede contraer o se puede relajar, dependiendo mucho de la intensidad y de la frecuencia de esta onda sonora. Si es mucha la frecuencia, mucho ruido, inmediatamente se va a contraer. Ellos son mecanismos de protección. Ellos protegen que no se lesione lo que sería el oído interno. Porque imagine usted que empieza a relajarse, la membrana timpánica empezaría a vibrar, vibran los huesecillos, la ventana oval hace una protrusión y eso hace que el líquido que está dentro empieza a hacer es como un tsunami, ¿no? Si hay una ola que viene mal, pero ¿qué pasa si hay tsunami? Las olas se vuelven grandes y pueden producir daños. Y pasa lo mismo en el oído. Si usted, esta membrana y este músculo tensor del tímpano y esta cadena de huesecillos con su músculo estapedio no regularían, entonces esto puede producir un daño muchas veces irreversible en el oído. ¿Y qué pasa, no? Cuando nosotros vamos con los años, nuestros padres han escuchado a los abuelitos, ellos tienen hipoacusia, la presbiacusia. ¿A qué se debe? A que esta membrana timpánica empieza a haber una tímpanosclerosis y al mismo tiempo, como está funcionando a través de vibraciones, estas membranas se hacen más rígidas y disminuye la vibración. Y es por eso que los adultos mayores, ¿qué tenemos que hacer? Hablarles más fuerte. Pero no es porque ellos, digamos, ¿qué les digo? Por un exceso de estimulación, sino pues un proceso degenerativo. Igual que la presbicia en la vista, que disminuye en el oído, también hay una presbiacusia, que es por envejecimiento. ¿Y qué pasa con una perforación del tímpano? Se ha visto que la perforación de la membrana del tímpano lo único que hace es disminuir de 15 a 20 decibelios la audición, pero la persona no pierde completamente. Porque mi padre tiene perforada y escucha bien. Claro, por eso hay una hipoacusia de 15 a 20 decibelios, pero no significa que pierde completamente. ¿Qué significa? Que el pabellón capta la onda sonora, en vez de que vaya a hacer vibrar la membrana timpánica, los huesecillos, directamente esta onda sonora va y produce una protrusión directa, lo que sería la ventana oval, y empieza a haber un movimiento de esta membrana basilar para la audición. Hay personas que piensan, no, se ha perforado la membrana y ya no va a escuchar. Es mentira. Lo único que empieza a haber una disminución, ¿no?, de la sensibilidad auditiva, ¿ya? Y acá nos muestra, ¿no?, que cuando yo tengo la cadena de huesecillos, tenemos el manubrio del martillo, tenemos el yunque, la base del estribo. Esta base del estribo se relaciona con la ventana oval y esta lo que hace, pues prácticamente conectar, ¿no?, todo su contenido, que es el extremo del laberinto membranoso, en la cóclea. Y esto impulsa todo su líquido que se encuentra dentro de la cóclea, que tenemos la endolinfa y la periferia. Y la membrana timpánica y la cadena de huesecillos, ellos pueden ajustar la impedancia, lo que les decía, ¿no? Que si es apenas yo empiezo a hablar, esta se relaja. ¿Para qué? Para que puedan vibrar. Pero si yo hablo fuerte, entonces ¿qué pasa? Se contrae para evitar de que haya un excesivo de estimulación. Si ustedes se recuerdan nervioso, que había unas fibras que se llaman las corticofugas o las centricofugas. ¿Qué hacían ellos? ¿Se acuerdan? Tenían un mecanismo moderador, que cuando el estímulo sensitivo de la periferia era bajo, ellos podían amplificar. Pero si el estímulo de la periferia era muy alto, ellos podían reducir. Ellos pueden, en cierta manera, para evitar una sobreestimulación del sistema nervioso, ellos
y estas fibras pueden atenuar o pueden aumentar la sensibilidad de estas fibras. Y acá pasa en el oído lo mismo. O sea que esta carga de huesecillos ellos regulan, pero mismo cuando ellos no pueden por sí solos cubrir, proteger a la cóclea, inmediatamente el sistema nervioso agarra y toma el mando. Dice, bueno, si ustedes los de afuera no pueden hacerlo, yo hago. ¿Y cómo hace? Inmediatamente empieza a activar unas células igual, que se llaman centrífugas o corticofugas. Ellas vienen desde la corteza a la periferia para producir una disminución de la sensibilidad de las neuronas que llegan a la corteza auditiva. Miren qué tan importantes, ¿no? Pero para que se activen estas fibras o estas señales céntricofugas o corticofugas, inmediatamente debe haber una excitación, una estimulación de las células ciliadas externas, porque el 90-95% de la audición está dada por las células ciliadas internas. Las externas se activan para informar a la corteza de que hay un sonido, un ruido muy intenso, para activar un mecanismo de defensa y evitar un daño del oído interno. Y eso acá nos muestra, ¿no?, de que la membrana timpánica, mire que ellos ajustan la impedancia de estas ondas sonoras, aumentando o disminuyendo la sensibilidad. Y cuando, ahí está su pregunta que dice su compañera, ¿no?, cuando hay ausencia de membrana timpánica acá de huesecillos, las ondas sonoras pueden propagar directamente a través del aire, pasan el oído medio hasta llegar hacia el oído interno, que sería la cóclea. Pueden reducir la intensidad o la sensibilidad auditiva de 15 a 20 decibelios. Igual que en la vista, ¿no? La unidad de medida que nosotros utilizábamos eran las dioptrías. En el caso de la audición, la unidad de medida que se utiliza son los decibelios, ¿no? La siguiente. ¿Y qué pasa con el reflejo de atenuación del sonido? Ellos pueden atenuar, pueden reducir. Por eso acá me habla, ¿no?, que reduce la intensidad de la transmisión acústica entre 30 a 40 decibelios. ¿Qué significa? Que si yo voy a la discoteca, mi membrana timpánica está íntegra, mis cadenas de huesillos están funcionando, ellos pueden, para evitar daño de la cóclea, reducir la membrana timpánica y la cadena de huesecillos en lo que sería entre 30 a 40 decibelios para protección. Porque imagínense, si no hubiese esa contracción de este músculo estapedio o este músculo tensor del tímpano, inmediatamente empezaría a haber una protrusión. Es por eso que alguien, cuando les grite en el oído, ustedes sienten dolor. A ver, que alguien vaya y les grite en el oído, inmediatamente sienten un dolor, o inclusive, ¿no?, cuando hay un sonido, pasa un avión y dicen, wow, ¿no?, siente la molestia. ¿Por qué razón? Porque también en el oído tenemos receptores, nociceptores, que permiten que sienta dolor. En ese caso, cuando usted le da una otitis, una inflamación del oído, nunca le dolería el oído. ¿Y por qué nos duele? Porque también tiene receptores sensitivos. Aparte de tener las células ciliadas que tienen que ver con la audición, también tiene nociceptores o también tiene mecanorreceptores, porque cuando usted siente un cuerpo extraño ahí y siente que, ¿no?, empieza a escuchar que se mueve y siente lo que camina ahí, ¿no? Yo recuerdo una vez que estaba trabajando en el campo, porque nosotros terminamos en la Facultad de Medicina, tiene que ser, ¿no?, un año en área rural. Y entonces yo estaba, ¿no?, feliz durmiendo cuando sentí en mi oído, ¿qué pasó? Una hormiguita se había entrado. ¡Qué desesperación! Hasta no hacer un lavado de oído, pues uno se quiere volver loco. Y una vez hemos tenido un paciente que inclusive, ¿cómo lo llaman los que tienen los perros? Los garrapatas lo llaman acá. Pacientes en su oído, así pegadas dentro de la membrana. Entonces hay técnicas que se utilizan, ¿no? Pues lo que usted hace es agarrar la lidocaína, lo llena al oído, porque si hace como fría duele. Entonces lo llena al oído con lidocaína, y ¿qué hace el animal? Necesita respirar. Se suelta y sale a la superficie, respira y usted lo saca con la tinta. Es más fácil, ¿no? Entonces hay técnicas que se nos explican en la práctica cómo hacer, ¿no?, algunas cosas. Entonces miren cómo nosotros podemos, a través del músculo estapedio, el tensor del tímpano, reducir la sensibilidad auditiva entre 30 a 40 decibelios, y se debe a que cuando se contraen, estos se vuelven rígidos. Estos dos músculos se contraen, se vuelven rígidos para evitar una excesiva vibración, y la única función que tiene es proteger la cóclea de vibraciones lesivas.
Y cuando usted lo va protegiendo al mismo tiempo, ¿no? Usted cuando habla, porque usted cuando habla no se escucha a sí mismo. Porque esta atenuación que producen estos es para disminuir la sensibilidad a su propia voz. Y cuando las personas que cantan han visto que se colocan. ¿Para qué? Para poderse escuchar recién a sí mismos. Están utilizando otro tipo de estimulación, que no es a través de una conducción aérea, sino una conducción sensitiva. Entonces las personas que cantan se tapan el oído, ¿para qué? Para recién escucharse a sí mismos. Están quitando ¿qué? De que estos músculos, esta pérdida del tensor del tímpano, ellos en cierta manera lo que hacen es hacer de que la persona no pueda percibir su propia voz a través de una estimulación, en este caso sería de una estimulación motora o una conducción aérea. Y cuando usted se tapa los oídos, se escucha a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya no está escuchando por una conducción aérea, sino por una conducción sensitiva, a través de una vibración del hueso temporal, la región petróseca alvéolar, ¿no? El laberinto membranoso, ¿no? ¿Ya? Y ahí nos muestra a nosotros que la transmisión sonido a través del hueso tiene que ver a través de una vibración del cráneo. Es un tipo de audición que es de tipo sensitivo. Sí. Doctor, los sonidos no pueden viajar también por la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, más que viajar, es una conexión que existe, ¿no? Entre la faringe y el oído a través de un remodulador de la presión dentro del oído. Por eso que usted a veces cuando va en un avión o algo, no escucha. ¿Por qué? Porque está mucha la presión. Y cuando modifica la presión, está haciendo que estos que estimulan en cierta manera para que la ventana oval se vaya haciendo, el pie no funcione. Entonces, en cierta manera, pueden, por esto tiene que ver con aumento de la presión, ¿no? Dentro del mismo oído. ¿Ya? La siguiente. Entrando ya a lo que sería el oído interno, nosotros tenemos las tres rampas: la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Entonces, nosotros tenemos ¿no? ¿Qué les digo? ¿No? Estas tres rampas que se encuentran dentro de la cóclea, y ahí van a ver ustedes que cada una de estas rampas está separada por unas membranas. Y acá en el caso de la rampa vestibular y la rampa media, o también llamada conducto coclear, están separadas por una membrana que es la membrana de Reissner o la membrana basilar. Perdón, la membrana vestibular. Y tenemos en lo que separa la rampa media con la rampa timpánica a través de la membrana basilar. Sobre la membrana basilar, estos puntos rojitos, ese es el órgano de Corti. Este órgano de Corti está constituido por las células ciliadas, que son las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Más del 90% de la audición es por las células ciliadas internas. ¿Ya? Entonces, esto, una vez que se excita, una vez que se estimula, estos llevan a través del nervio coclear hacia lo que sería el tronco encefálico y luego hacia lo que sería la corteza auditiva. La siguiente. La membrana de Reissner o membrana vestibular es la que separa la rampa vestibular y la rampa media. La membrana basilar es la que separa la rampa timpánica de la rampa media. Y sobre la membrana basilar, esta es la importante, porque sobre ella se encuentra el órgano de Corti. Y esta membrana basilar van a ir viendo que son láminas plegadas unas sobre otras, entre 20 a 30.000 láminas unas sobre otras. Y estas pues se hacen este movimiento. Y se ha visto que las que están más cerca de la ventana oval son más pequeñas y más rígidas. Y las que están lejanas de la ventana oval, que se llama el helicotrema, estas son más largas y más flexibles. ¿Para qué son las que son cortas? Porque son, y qué les digo, más rígidas para la audición de alta frecuencia, para frenar la onda que está viajando. En cambio, las que están por dentro del fondo, hacia la parte más distal, que se llama el helicotrema, ellas tienen que ver para la audición de baja frecuencia. Entonces, miren, el oído está diseñado, su estructura, para percibir oídos de alta frecuencia, de baja frecuencia y de frecuencia intermedia. Y acá nos muestra, ¿no?, que el órgano de Corti, mire, está constituida por las células ciliadas. Estas son las que son las células sensitivas, son las que ellas, gracias a cambios electromecánicos que se van produciendo, son los que van a generar impulsos para que estas vibraciones sonoras se conviertan en impulsos nerviosos para viajar hacia el sistema nervioso. ¿No? La siguiente. Ahora, una vez que usted tiene el pabellón auricular, lo que hace el pabellón auricular es captar la onda sonora. Y a veces hemos tenido casos, ustedes cuando ya roten la parte clínica, a ver, de que hay personas que dicen, doctor, no escucho.
¿Qué pasa? Usted agarra con el otoscopio, observa el oído, está lleno de cera. Las glándulas luminosas producen cera, son mecanismos de protección y muchas veces pueden obstruir el conducto auditivo. Yo tenía un paciente que no escuchaba, o sea, escuchaba, pero dice, muy poco, ¿no? Y su esposa renegaba porque decía, doctor, tengo que gritarlo para que me escuche. Entonces, ¿qué pasaba, no? Cuando empiezo a ver, le veo el oído completamente tapado. Y él trabajaba con su taxi, ¿no? Era transportista. Y resulta que, bueno, le hacemos con glicerina, ponemos a los oídos por unos 3-4 días para humidificar, para hacer que no sea tan sólido. Y una vez que reblandece, le hacemos el lavado y salen unas tapones de cera así, ¿no? Grandes. Y era increíble, ¿no? La sensación de esa persona, porque, o sea, era como una persona que no escuchaba y ahora sí percibía recién, ¿no? Y él decía, doctor, gracias, ¿no? Gracias a ti, ahora puedo escuchar. Porque solamente lavando el oído, miren. O pasaba otra situación, ¿no? Que siempre les comentaba, mi chofer de la ambulancia de mi hospital, cuando yo trabajaba, era director, él era músico, en su tiempo que era joven, ¿no? Y todo el tiempo ha estimulado a mucha frecuencia, ¿no? Y el señor decía, don Julio, saque la ambulancia, vamos a llevar al paciente, ¿no? No me escuchaba, me dice, ¿no? Don Julio, va a sacar la ambulancia. Y después me miraba, ¿no? Yo le hablaba más fuerte. Don Julio, así, ¿no? Fuerte, ¿no? Y me decía, doctor, no me grite que no soy sordo, me decía. Entonces, miren, ¿no? ¿Qué ha pasado? Él ha producido un daño, en este caso ha habido un envejecimiento, perdón, me olvidaba. 2 segunditos, pero es algo que antes de que pase. Só acrescentando, sabe? Cadê o pendrive? Voy a... Silencio, ¿no? Disculpa, ¿no? A veces, justo anoche, me llaman en la noche, bueno, para ver un paciente con apendicitis a otro, ¿no? Los doctores de ecografía hacemos diagnósticos, ¿no? Entonces, hay casos en los cuales, evidentemente, usted no puede, o si no, ratito, después de mi clase, me escapo, ¿no? Voy a hacerlo. Pero le dije que no podía, que estoy ocupado, ¿no? Pero no podemos. Entonces, miren, una vez que capta la onda sonora del pabellón auricular, lo encamina hacia el oído medio. Y el oído medio tiene una membrana timpánica, con su músculo tensor del tímpano, y ahí tenemos el martillo y un el estribo. Entonces, miren esta conexión, amor, que inclusive entre la ventana oval y la base del estribo están tan conectados que existe un ligamento, que es el ligamento anular, que lo tiene cerca. Y este ligamento lo que hace, pues prácticamente, para producir una protrusión, que de seguida vamos viendo hacia la ventana oval, y esta empieza a producir una onda que va viajando dentro del mismo oído interno, que es la onda viajera, que se la llama en fisiología, ¿no? Y esta onda viajera depende, puede ser con mucha amplitud y mucha frecuencia o de baja. Y si es de mucha frecuencia, esta va a ser frenada con las que están cerca de la ventana oval, que son más rígidas estas fibras. Pero las que sí es apenas, ¿no?, de baja frecuencia, estas no van a ser frenadas, sino van a excitar, no las que están cerca de la ventana oval, las que están al fondo, al final, las que se llaman las del helicotren, que enseguida lo vamos a explicar, ¿no? Entonces miren esta organización tan compleja que tiene el oído, ¿no? La siguiente. Y ahí está, ¿no? Una vez más, miren cómo tenemos la rampa, entonces la rampa vestibular, la rampa media, o también llamado conducto coclear, y lo que sería la membrana timpánica. La rampa vestibular y la rampa media están separadas por la membrana de Reisner, en cambio la rampa media con la rampa timpánica por la membrana basilar. Sobre la membrana basilar tenemos el órgano de y acá es importante saber que a nivel de la rampa media nosotros estamos con un líquido que se llama la endolinfa.
En cambio, en la rampa timpánica y en la rampa vestibular tenemos la perilimfa. Y es por eso que muchos pacientes hay que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? ¿No? De que las otitis pueden producir meningitis. Porque se ha visto que la perilinfa desemboca en el espacio supraranoideo. Y pueden, por eso que hay que tener mucho cuidado cuando usted empieza a tener pacientes que tienen, ¿no?, otitis. Hay que utilizar, si es infeccioso bacteriano, inmediatamente utilizar antibióticos, ¿no?, por el riesgo que existe. La siguiente, por favor. La membrana basilar, vamos a hablar de la membrana basilar y de la resonancia en la cóclea, ¿no? Como les decía, la membrana basilar es una membrana fibrosa, que es la que prácticamente separa la rampa o el conducto coclear de la rampa timpánica o rampa media de la rampa timpánica, y estas contienen fibras, unas encima tras otras. Y estas se llaman de fibras basilares, de 20.000 a 30.000 fibras. Estas fibras, pues prácticamente sobre estas se va a alojar este órgano de Corti, donde se encuentran estas células ciliadas. Y van a ver ustedes que estas tienen la forma de junco, o sea que están unidas, son rígidas, elásticas y vibrátiles estas fibras, y se extienden, miren, desde el centro del centro óseo, que se llama el mediolo, hacia la pared externa, ¿ya? Y la longitud de estas fibras, miren, las que están acá, la longitud va a ir aumentando. Si usted va viendo, miren, estas ¿cuánto miden? 0.04 milímetros, cerca de la ventana oval. Y las que están cerca de la ventana redonda, las que están al otro extremo, 0.5, ¿qué hacen? Son tan pequeñitas y poco a poco se hacen más grandes. Las que están cerca de la ventana oval son más pequeñitas y más rígidas, y las que están más distantes, estas son más largas y son más móviles, para que, de cierta manera, las que se encuentran más distantes para la percepción de la audición a baja frecuencia, y las que están cerca de la ventana oval para percepción de la audición a alta frecuencia. Entonces, todas estas, pues prácticamente lo que hacen, gracias a que esta rigidez puede, de cierta manera, mientras se vaya alejando de la ventana oval, estas fibras van también, en cierta manera, disminuyendo su rigidez para que cumpla su función, ¿no? Y estas fibras cortas y rígidas, miren, por la ventana oval, estas vibran cuando hay frecuencia alta, y las que están más distantes, que son más largas, más flexibles, para frecuencias más bajas. La siguiente. ¿Cómo es la transmisión de la onda sonora en la cóclea, ¿no? Hay una onda viajera, como les decía, ¿no? Cuando yo hablo, entonces, ¿qué hace su ventana oval? Protruye. Al protruir, empieza a hacer este movimiento, el líquido que está dentro del oído, y empieza a vibrar la membrana basilar. Y cuando vibra la membrana basilar, inmediatamente, ¿qué se encuentra sobre la membrana basilar? El órgano de Corti. ¿Y el órgano de Corti qué tiene? Tiene las células ciliadas. Y estas células ciliadas tienen ¿se acuerdan? Cuando ustedes han visto este utriclo sacro, las células ciliadas que tenían, uno que se llama el estereocilio, que era el cilio más grande, y que cada célula ciliada tenía alrededor de 100 estereocilios. Estos hacían estos movimientos, que si iban a un lado, despolarizaban, si iban al otro, hiperpolarizaban. Entonces acá, en el caso del oído, pasa lo mismo. Sus células ciliadas están cercas unas tras otras, que cuando hace un movimiento sobre una membrana que está sobre esta, que se llama la membrana tectoria, ellos hacen estos movimientos. Cuando van a un lado pueden despolarizar, cuando van a otro lado pueden producir una hiperpolarización. Y se ha visto que de todo el cuerpo humano, ¿cuál es el catión más importante para producir la despolarización? ¿Se acuerdan cuál era? Catión. Sodio. Pero en el caso del oído, el catión más importante es el potasio. Esa es la diferencia en cuanto al resto de las células de nuestro cuerpo. Se ha visto que el potasio, pues prácticamente es el responsable de producir la despolarización en el caso de las células ciliadas. Y vamos a ir viendo de que sus concentraciones son mayores. Es por eso que tenemos un potencial endococlear de 80 milivoltios, porque son 150 los que son para altas frecuencias, y luego tenemos las de 70, menos 70. Usted dice, menos 50 y menos 70, ¿cuánto es la diferencia? De 80. Estos 80 que se reciben el nombre de potencial endococlear. Y gracias a esta diferencia de potencial alto y bajo, nos permite a nosotros percibir sonidos de alta frecuencia y de baja frecuencia, ¿no? Y este efecto, dice, miren, cuando usted empieza a hablar, a gritar, a conversar con su compañero, empieza a haber un efecto que va viajando una onda y permite de que vaya produciendo esta vibración de esta membrana basilar, y esta torsión, este